este es un tema que sí quiero que veamos con seriedad porque, bueno, pues son temas serios y sí me gusta tratarlo con más seriedad, distinto al resto de temas, como ya hicimos con el caso Valeria Márquez, Gabriel Sarmiento y muchos más, Daniel Sancho, Winarrieta, etcétera. Y es que según Milenio lo titulan Cártel Jalisco Nueva Generación activa proceso de sucesión tras la muerte del Mencho y baja la violencia en estado clave. Es decir, que ahora lo que yo he dicho siempre, ¿no? Codazo, codazo, a ver quién llega más arriba a la cúspide y se hace con el liderazgo. Vamos a ello. La semana de la caída de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y después de una ofensiva inicial por parte de la organización criminal, la situación ha regresado a la calma en la mayoría de los estados en donde tiene presencia. Al interior del cártel se han activado ya los mecanismos de sucesión para determinar quién será el nuevo líder de esta agrupación, y eso ya será en su momento materia de análisis. Pero la parte... Ojo, voy a hacer un inciso con respecto a lo que está diciendo. Aunque parezca que eso no es ninguna empresa privada, así en plan legal, pero ojo que tenían hasta una tabla de contabilidad, ¿eh? De cuántas personas trabajaban en cada asesinato, en cada chanchullo, cuánto dinero cobraban, o sea, pastizal siempre. Y no me extrañaría que también haya ya alguna normativa, digamos, previa a la muerte del Mencho, seguramente incluso tengan alguna tipo de normativa que es por la cual se rigen para, en tal caso de que fallezca el que manda, siempre haya una línea sucesoria, ¿no? De algún modo, ¿no? Central. Lo que hoy vamos a abordar aquí en M22H es entender lo que ocurrió y cómo se fraguó esta caída. Le vamos a explicar mediante una investigación que hicimos con fuentes del Gabinete de Seguridad que la caída del Mencho es solo el síntoma, no es un hecho aislado, no es un asunto de un día, sino una operación de máxima seguridad que se fue construyendo desde hace casi 2 años por parte de las autoridades mexicanas. ¿Con qué fin? El fin de ir triturando poco a poco la estructura del cártel más poderoso de México. Lo que aquí le vamos a presentar es parte de la información que pudimos revisar con fuentes de primer nivel, fuentes de seguridad, que nos fueron explicando la estrategia detrás del golpe más duro que haya recibido una organización criminal en mucho tiempo. Y primero tenemos que entender el marco temporal, porque la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, del Mencho, fue antecedida por 17 meses. 17 meses de una estrategia federal definida como de asfixia, muy enfocada en intervenir las bases financieras, las logísticas y las institucionales del cártel Jalisco Nueva Generación. En el frente económico se identificaron esquemas de lavado de dinero mediante empresas fachada y se bloquearon redes vinculadas al robo y contrabando de hidrocarburos, así como a fraudes internacionales de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, que generaban ingresos por cientos de millones de dólares. La clave ahí era quitarle capacidad financiera a la organización. Y a estas acciones incluyeron también sanciones financieras desde Estados Unidos y el aumento... Ojo, que es que se pedía lo mismo que por Padrino en Venezuela, 15 millones de dólares, ¿no? De la recompensa por el líder del grupo, eso generando una mayor presión para una posible traición al interior del cártel. Wow. En paralelo a esto que le he presentado, se fueron ejecutando cateos simultáneos en varias entidades para desarticular centros de acopio de armamento y redes de suministro táctico. También se intervino la estructura de reclutamiento y adiestramiento. Usted recuerda la detección de un rancho utilizado como centro de entrenamiento justamente en Jalisco. Ahí esta estrategia, como podemos ver, inicia quitando parte del dinero y después... Yo es lo que he dicho en muchas ocasiones, si ese ingenio que tienen para llevar una empresa, porque al final es como llevar una empresa, evidentemente ilegal, haciendo cosas malas, pero si ese ingenio para contabilidad, para reclutar, para enseñar, para adoctrinar, lo hubieran utilizado para recolectar kiwi, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Hortaliza, fruta, verdura, en fin, hacerlo todo legal, pescado, yo qué sé. Si ese ingenio se hubiera utilizado para eso, incluso habiendo ya cogido dinero del narcotráfico y luego hubieran decidido, oye, pues a partir de ahora vamos a hacer cosas legales. Yo qué sé, tío. Pero nada, es más, más y más y más. Y no conozco a ningún narco que acabe sus días con 100 años, venga, fallezco en la cama, he vivido una vida de lujo y sin problema. No, todo el mundo acaba o en la cárcel o muerto. Siempre, siempre. Y esto es algo que no se le mete en la cabeza a nadie. Pero nada, seguirán entrando chavales jóvenes, irán cayendo
y alguno no llegará a los 30 años siquiera. Dando parte de las armas. No solo eso, porque continuó la estrategia buscando elementos como la investigación y detención de autoridades municipales que eran señaladas por presuntos vínculos con la organización. Esto a través de la Operación Enjambre, por la que han caído varios presidentes municipales que tienen aparentemente o tenían aparentemente vínculos con el cártel Jalisco. Entonces ya veíamos ahí, se quita la estructura financiera, se quita la estructura de armas y después se quita la estructura de respaldo al interior del propio Estado, del gobierno. También se trasladó a integrantes del primer círculo del Mencho a penales de máxima seguridad y también se les entregó a Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Pierde a sus principales colaboradores como consejeros, por así decirlo. Como puede ver, esto que le acabo de presentar son una serie de acciones que por sí solas pueden tener un impacto moderado, pero vistas en su conjunto, en su totalidad, acumuladas a lo largo del tiempo, fueron sembrando el terreno para lo que eventualmente vimos, lo que vimos la semana pasada, este último eslabón, que en este caso fue una operación de inteligencia que permitió seguir a una de las parejas del Mencho hasta el lugar en donde se ocultaba, en Tapalpa, en Jalisco, el municipio en donde fue encontrado el capo. Esa es una parte de lo que ocurrió, pero hay otra parte, hay otro pilar detrás de esta estrategia que fue llevando el gobierno federal para eventualmente llegar al Mencho, porque dentro de la información que pudimos obtener, las fuentes consultadas nos explicaron cómo desde octubre de 2024 se desplegaron operativos de fuerzas especiales en distintas entidades del país. Bueno, sí, ya se sabe que había policías comprados, pero es que esto es así. O sea, que un cártel funciona a la perfección, que no los pillen, que tal, que cual. Eso siempre porque tienen a alguien de la policía ahí metido y ya está. País en contra de integrantes identificados como parte clave de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí podemos ver en el mapa. Y la pregunta con la que iniciamos esta parte de nuestra explicación es ¿cómo se erosiona a un ejército irregular? Así. Atacando nodos, personajes clave, acumulando información de inteligencia. En total, y esta es una cifra que le puedo presentar aquí confirmada en M22H, desde hace 2 años han sido 33 detenciones de operadores y responsables regionales. Estamos hablando... Pero es que todos los expertos aseguran que todavía quedan como 2 años de terrorismo con esta gente mínimo y además funcionando de la misma forma. O sea, no que dentro de 2 años vaya a acabar, me refiero. Que van a quedar 2 años de revuelta, de líos y problemas, pero que ya luego se va a calmar la cosa, pero que ellos van a seguir operando igual, viviendo igual, y simplemente que ahora en vez del Mencho a lo mejor está el 04 o el Sapo o el hijastro ese o el Menchito o quien sea. No de cualquier tipo de personaje, son personajes de nivel, con información de logística, con información de comunicaciones, con información de la ubicación de sitios de operación, de trasiego, con acumulación de complicidades. Estas personas que fueron detenidos, pues básicamente eran un arcón de información de inteligencia. De ahí vinieron muchos dados. Y las capturas se dieron, vean, ¿en qué estados? Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tabasco, Oaxaca, el Estado de México y la Ciudad de México. Ahí también se ejecutaron cateos, aseguramientos de armas y de droga, pero lo más importante, lo que le decía, las capturas de jefes de plaza, personajes que tienen información, personajes que están en la jerarquía del cártel, responsables de células armadas y también presuntos reclutadores. Entre las detenciones más importantes, en una lista que pudimos corroborar con integrantes del Gabinete de Seguridad, se encuentran Armando Gómez Núñez, Delta 1. Él es señalado como el jefe de sicarios en Jalisco. Ya nada más el tamaño del personaje. También está Pedro. O sea, fijaros, está hablando de 30 y tantas detenciones, creo que ha dicho antes, ¿no? En los últimos meses de personas, estamos hablando importante. Y es que sigue habiendo personas que pueden suplir a todos los que están siendo detenidos. Tapia Pérez, el gato, o fallecido, identificado como jefe de brazos armados, y Marcos Antonio Ortega, el flaco, vinculado a operaciones en el Bajío. Él era el que controlaba las operaciones en el Bajío. Con su caída básicamente se rompe la estructura en esta región del país. También fue capturado Abraham Morales, doble cero, enlace logístico entre Chiapas y Veracruz. Lo que pasaba entre esos 2 estados tenía que pasar a través de él. Él contenía también mucha información. Y también se encuentran Óscar Antonio Álvarez, operador de recursos del grupo, el que manejaba el dinero, y José Luis Sánchez Valencia, el chamán, tío del Mencho. Además, las autoridades detuvieron a Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, que era el escudo político y logístico, y María Elana Martínez, la alcaldesa de Amanalco, y María del Rosario Navarro, señalada como proveedora de armamento. Como puede ver, son personajes que tenían varios papeles al interior de la organización, pero cuya caída, ficha tras ficha, paso tras paso, persona tras persona, eventualmente llega a un punto en donde el anillo de seguridad del Mencho ya no era tan robusto, ya no era tan fuerte, y eso permite la penetración por parte de una operación de inteligencia. Y por cierto, y justo con esto que le platico de la erosión del grupo criminal, este domingo fueron vinculados a proceso Andrés Pelayo Mancilla y Genaro Barajas Valencia. ¿Quiénes son ellos? Son los escoltas del Mencho, los que fueron detenidos el domingo pasado. Se les vincula por portación de armas de fuego con agravio.
Pues nada, a ellos sí pudieron sobrevivir. Y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La vinculación se realizó de forma virtual en el penal del Altiplano en el Estado de México. Hay que recordar que ellos fueron detenidos en Tapalpa, en Jalisco, durante el operativo que culminó con la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La jueza a cargo del caso determinó prisión preventiva oficiosa para ambos y otorgó 2 meses para la investigación complementaria. Yo no sé por qué le tapan los ojos. Yo a esta gente, os lo digo, yo a esta gente los dejaba así, que lo veáis y que de todas maneras van a ir a prisión un montón de años. Vamos, espero que sí, ¿no?